Muy bien, hoy continuamos con nuestra serie sobre el sufrimiento de Cristo. Vamos al tercer mensaje en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, y vamos a estar viendo los versículos que van, hemos visto desde el capítulo 12, versículo 13, donde realmente comienza la descripción de los sufrimientos del Mesías. Recuerden que los capítulos y divisiones de versículos con números no son inspirados. Esto lo hicieron los traductores para poder hallar las referencias rápidas. Pero la porción que habla de esta profecía del sufrimiento de Cristo comienza en el capítulo 12, versículo 13. Estamos ya en el capítulo 53 y hoy veremos los versículos del 4 al 6 con la ayuda de Dios. Vamos a ver una sustitución maravillosa y milagrosa de Cristo por el pecador. Voy a leer solamente el versículo 5 y les suplico como siempre que oremos juntos y ustedes me recuerden en oración mientras yo expongo esta palabra. Isaías 53:5 dice así: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, y fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Vamos a orar. Padre nuestro, al acercarnos a ti con gran debilidad y necesidad, te suplicamos tu presencia especial, la provisión que viene de ti en esta hora. Oh Señor, que podamos entender tu palabra, aplicarla al corazón y traer de ella bien para el oportuno socorro. Lo necesitamos, ver la obra que has hecho en Cristo por nosotros. Y cómo no debe ser eso motivo de aliento, consuelo, de esperanza. Oh Señor, ayuda a tu siervo en su extrema debilidad hoy y necesidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, que es un milagro tener la revelación de Dios escrita aquí, es que los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos nuestros. Específicamente un texto de la Escritura dice: los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y eso significa, en otras palabras, que hay cosas de esta vida que nosotros no hemos entendido, no entendemos y no entenderemos. Proverbios dice así específicamente, Proverbios 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Porque no soy yo el que lo ordeno, es Dios. Y de esa manera, a veces nosotros no podemos comprender lo que Dios está haciendo. Eso es más común y más conocido mientras más crecemos. No podemos entender a veces por qué Dios hace que sus hijos vayan al horno de fuego. No podemos entender por qué Dios a veces trae nubes tan oscuras que ahogan la voz. Ni siquiera se puede orar, sino llorar. Y David dijo que se gastaron sus lágrimas, que mojaba su almohada de lágrimas. Nosotros tenemos que admitir que la palabra de Dios es verdad, es la verdad. Y la palabra de Dios nos dice: muchas son las aflicciones del justo. El problema es que nosotros a veces nos quedamos ahí y no seguimos a la siguiente parte que dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces tenemos que buscar ese balance necesario. Y cuando estamos leyendo en Isaías 53, en este capítulo profético donde se habla 700 años antes de los sufrimientos del Mesías, nosotros hallamos aquí bastante luz para entender que Jesús sufrió y por qué sufrió. Obviamente sus discípulos no tenían esto delante de ellos cuando vino la crucifixión, sino que reaccionaron como cualquiera reaccionaría.
Pero la palabra de Dios es suficiente para declararnos ciertas cosas, enseñarnos ciertas cosas, de manera que podamos vivir confiados. Y aquí nosotros nos encontramos con una corrección, luego con una comparación y finalmente con una conclusión gloriosa. Primero, una corrección. Miren cómo dice el texto que hemos escogido, Isaías 53:5. Pero, yo les he dicho una y otra vez, hermanos, que cuando usted ve un pero en la Biblia es como una bisagra, párese, porque el pero es un contraste, viene a decir algo que se relaciona con lo anterior y muchas veces, claro, es un contraste. Aquí dice, pero él fue traspasado. ¿De qué nos viene hablando? El versículo 4 nos habla. Miren ahora, el versículo 4 dice, sin embargo, y esto obviamente se conecta con lo que vimos la vez anterior, de que el mensaje es increíble, difícil de creer el evangelio. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y ahora miren el error. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. La tendencia natural nuestra es la de los amigos de Job. Cuando ellos se acercaron a Job y lo vieron maltrecho en su salud, sus 10 hijos muertos y todos sus bienes perdidos, inmediatamente dijeron, mira, algo malo tú tienes que haber hecho porque Dios es justo. Y esa es la tendencia de nosotros. Si a alguien le pasa algo, uno dice, mira, ¿quién sabe en qué paso es que anda que Dios le ha mandado esto? Y en el caso de Job, él no era culpable de nada delante de Dios en el sentido que mereciera esas cosas. Dios estaba tratando con él de otra manera, en su trato a veces incomprensible. A veces nosotros pensamos así, y en el caso de Jesús se pudiera decir, es que sufrió de tal manera que no puede ser el Mesías vencedor. Y por eso los judíos al día de hoy todavía no aceptan que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, porque no parece el Mesías que ellos esperaban. Jesús verdaderamente sufrió y hay una tendencia a pensar, él sufrió por él, sufrió por lo que hizo, como parecería con cualquiera. Nosotros tenemos un poco más de conocimiento teológico para saber que él murió por otros, pero vamos, no lleguemos ahí todavía. Él sufrió y he aquí los relatos históricos de que él sufrió. Este testimonio, este registro histórico de la palabra de Dios nos dice que Jesús de Nazaret fue crucificado. Era un sistema de aplicar la pena capital por el Imperio Romano. La crucifixión era una manera de traer una muerte lenta y dolorosa, pero efectiva a los condenados a muerte. Él fue flagelado, él fue azotado brutalmente. Y ya lo vimos eso hace poco. Luego, la pasión o el sufrimiento durante esos días, la Biblia es clara en describirnos cómo él fue sometido a toda clase de sufrimiento, incluso a una agonía física. Fue sometido a la burla y el menosprecio de sus enemigos y al abandono de sus amigos. Él sufrió, de todas maneras sufrió. Además de eso, los testigos oculares vieron lo que pasó. Y el corazón muchas veces tiende a menospreciar o a no apreciar los datos bíblicos de la muerte de Jesús o a darlo por sentado. Pero fue una muerte cruel, abusiva. De hecho, algunos han llegado a decir, ¿el padre acaso no estaba abusando del hijo en ese sufrimiento? El sufrimiento de Jesús fue real, fue doloroso, fue intenso y todas las partes de su ser fueron afectadas. Ahora bien, debe llamarnos la atención porque el texto dice, oiga otra vez, que nosotros pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios y que estaba siendo castigado por sus propios pecados. Y eso todavía toma más seriedad cuando por todos los medios posibles la misma palabra de Dios
que dice que Él sufrió de esa manera, nos afirma que fue sin pecado, fue limpio. Nunca se le halló maldad. Hay personas que usted dice, murió como vivió. Vivió con violencia, vivió engañando, pues así murió. No, pero eso no se aplica con Jesús. Él vivió santo y sin mancha. Y en un momento, con toda honestidad, le dijo a sus enemigos, ¿quién me acusa de pecado? Y nadie le pudo hallar nada. La única manera para acusarlo fue con mentira y con testigos falsos. Eso se llama la impecabilidad de Jesús. La Biblia lo afirma en Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Oiga ahora, sino uno que fue tentado en todo. Anote bien. En todo. ¿En qué fue tentado Jesús? En todo. En todo. Según nuestra semejanza, y no pecó. Pregúnteme a qué fue. Él no fue tentado a comprar el último celular ni la última televisión. Pero a lo mejor al último burro. Yo no sé. Pero la Biblia dice que fue tentado en todo. Todo lo que podía llenar la mente de cualquier pecador, él fue tentado. ¿Ustedes creen que Jesús no pudo haber sido tentado a alguna pasión sexual? ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien se atrevería a decir que no? Fue tentado en todo. ¿Ustedes no creen que él pudo haber sido tentado a la codicia cuando no tenía ni siquiera dónde recostarle la cabeza? ¿Ustedes no creen que él pudo haber sido tentado a la ira, como los discípulos? De repente no los recibieron y uno de sus amados discípulos, un ejemplo, un hombre santo, dijo, Señor, ¿qué te parece si mandamos a pedir fuego del cielo que lo arrase a todo y que lo queme? Habló como un dominicano ahí. En un dominicano en un juego de béisbol. Usted no va a creer eso, pero los dominicanos pelean en un juego de béisbol como si fuera el fin del mundo. Y gane quien gane, no cambia nada, ¿eh? Pero noten ahora que Jesús fue tentado en todo tipo de pasión. Él fue provocado. A él le escupieron el rostro. A él le golpearon. Fue tentado en todo. Pero sin pecado. Él fue impecable. Él nunca cayó. Primera de Pedro 2:22 dice, no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Y al que no tenía pecado, dice 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado por nosotros para que en él llegáramos a ser justicia de Dios. Dios lo hizo pecado por nosotros. Y eso habla de algo aquí. Jesús tenía en sí mismo una condición única. Él era 100% Dios porque fue concebido por la obra del Espíritu Santo y 100% hombre en el vientre de una mujer. Y todo esto parecería mentira porque si Él es Dios infinito, ¿cómo el ser infinito puede meterse en un vientre finito? Le digo la respuesta. ¿Están listos? Yo no sé. Nadie sabe eso y eso es parte del misterio de la encarnación, porque eso es la gloria de Dios. Comencé diciendo que Él es incomprensible. Trate de explicarle a un niño cómo es que las mujeres salen embarazadas. Y va a ver que al final el niño se retirará más confundido que al principio. Ahora, ¿salen embarazadas? Sí. ¿Y salen criaturas reales? Sí. Incluso hasta se parecen a los padres. Sí. Eso es cosa maravillosa. Pues la encarnación fue un acto de la condescendencia de Dios. Él se hizo hombre. Él vino a estar entre nosotros, pero vivió sin pecado. Fue tentado en todo y en todo fue victorioso. Y eso es único en la historia. Porque óigame bien, ningún otro ser humano jamás ha podido decir que no pecó y nadie lo haya podido condenar ni señalar pecado. Ningún otro ser humano en la historia de la humanidad. Piensa en eso. Y enemigos no le faltaron. Pero ninguno lo puede señalar. No le llama la atención eso. Pero aquí también hay una comparación. Ya hemos corregido que él no sufrió por ser pecador, pero aquí hay una comparación. Mire usted conmigo otra vez el texto en el cual estamos estudiando. Y quiero que vean conmigo del 4 al 6. Y por favor, noten aquí, mientras yo leo, que en este pasaje hay solamente la conjugación de dos personas. Él y nosotros.
Léanlo conmigo. Él y nosotros. Él y nosotros. Una comparación. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades sean un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Versículo 5 ahora, miren más el acento. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue Él golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Él fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Noten entonces cómo claramente hay aquí un énfasis entre Él y nosotros. Versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Estos tres versículos hablan solamente de Él y nosotros. Y aquí hay una comparación desventajosa para nosotros. Vean lo que se dice de nosotros. Otra vez. Ahora de nosotros. Nuestras debilidades Él las cargó. ¿Quiénes son los débiles? Ustedes tienen duda de eso. Miren qué mente más débil tenemos nosotros. Una mente que fabrica problemas continuamente. Una mente que no puede permanecerse aún en aquellas cosas que son verdad. Una mente corrupta que piensa tonterías en todas las direcciones posibles. Somos inconstantes en todo. Esa es la verdad, en el mejor de los casos. Somos débiles. Fueron nuestros dolores. Hermanos, ¿ustedes no creen que nosotros somos seres adoloridos? Y mientras más edad tenemos, más dolor tenemos. Oren por mí, hermanos. Yo he sido siempre muy activo, pero miren, últimamente cada vez que me paro me da brega y tengo que mandarle a decir a la espalda, enderézate. Es como que, ¿qué está pasando? Nosotros vivimos de dolores físicos, pero esos no son los más terribles, sino los dolores del alma. Mi abuela materna tenía un poema que en mi mala memoria me lo decía tantas veces que yo creo que me lo aprendí. Díganme si están listos. Oigan bien. Oigan qué poema. Esta es una frase nada más. Ella decía, no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que llevan muerta el alma y viven todavía. Wow. Eso me lo aprendí porque me lo decía. Pero y es verdad. Hay personas que andan por ahí que parecen vivos, pero están muertos. Tienen un alma triste, en depresión, en desesperación, en soledad, en angustia, en miedo. Eso es lo que dice el texto, que somos nosotros, seres adoloridos. Noten incluso que más dice de nosotros el texto. Versículo 5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Ustedes no creen que nosotros somos criaturas rebeldes? Por naturaleza. Usted nada más hay que decirle, no haga eso, para que usted quiera hacer eso. Somos rebeldes y miren el mundo alrededor. Tenemos una tendencia a la rebelión contra la autoridad, contra lo establecido, contra las leyes y obviamente contra Dios. Además de eso, dice aquí, aplastado por nuestros pecados, y somos criaturas pecadoras, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No importa que sea blanco, prieto, rico, pobre, ni nacionalidad, todos somos igualmente pecadores. Eso dice la palabra de Dios y los hechos lo prueban. Además de eso, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros aprender a vivir en paz? ¿Alguna vez usted no se ha dado cuenta de que si usted no discute con nadie, finalmente termina discutiendo solo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo no estoy exagerando, ¿eh? Solo. Como si no le hiciera, como si le hiciera falta con alguien discutir.
Oye, Señor, y a veces yo mismo voy manejando en mi carro y llevo un pleito. Digo, pero ¿qué está pasando aquí? Yo mismo en mi mente. Somos criaturas conflictivas. Esa es la porción que nos toca de este pasaje. Además de eso, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Igualmente sufrimos de muchos males emocionales, que tienen que ver con nuestras relaciones. Sufrimos de muchos males. Somos perdidos, nos hemos extraviado. Y dice aquí otra vez pecadores. En conclusión, eso es lo que el texto dice de nosotros. Ahora veamos rapidito lo que dice de él. Dice el versículo 4, fueron nuestras debilidades las que él las cargó. Vean qué provisión. Nosotros débiles y él el fuerte que nos carga. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y eso significa que él se agobió con nuestros dolores. Una de las expresiones más crueles para mí que existe es cuando la gente va a una funeraria y le dice, te acompaño en tu sentimiento. Suena bonito, pero eso no es verdad. Porque tú nunca sabes lo que ese muerto representaba para esa persona. Digo yo. Pero este sí, porque fue tentado en todo y él fue agobiado. O sea, la relación que existe entre el creyente y su Dios, entre el salvado y su salvador, es una relación tan intensa, aún más intensa que la que puede existir entre una madre y sus hijos. Y ustedes saben, las madres, que hay veces que los hijos están por allá y le pasa algo y desde aquí usted se siente que algo pasó. Y lo llama y lo encuentra llorando. Bueno, pues la relación entre Cristo y nosotros es más intensa, que Él dice que cuando hoy comamos el pan y bebamos el vino, somos uno con Él y morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él de entre los muertos. Es una unión intensa para vida eterna. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Además de eso, dice aquí que no solamente Él se agobia por nosotros, sino ahora, mire, fue traspasado por nuestras rebeliones. Traspasado. Yo he visto cosas crueles en mi vida. Y siendo un niño, recuerdo haber corrido a una casa donde todos iban corriendo a mirar y vi algo que me marcó para siempre. Fue una mujer en el suelo que había sido apuñalada por otra. Y yo pude ver en su cuerpo la herida. Pues miren, Jesús fue traspasado en sus manos. Él fue traspasado en su frente con una corona de espinas. Él fue traspasado en sus pies. Él fue traspasado en su costado. Él fue prácticamente traspasado en su espalda. Y eso fue por tu rebelión, porque eso es lo que tú merecías. Además de eso, dice, fue aplastado por nuestros pecados. Porque el pecado tiene que ser eliminado. Y fue aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Es como cuando hay un rebelde y usted quiere eliminarlo y le da un solo golpe. Bueno, a él lo golpearon para que nosotros tuviéramos paz. Azotado para que pudiéramos ser sanados. Hermanos míos, y Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y eso nos lleva finalmente a una conclusión maravillosa. Oigan, ¿cuál es la conclusión? Versículo 6. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Eso fue un intercambio extraordinario y maravilloso. Él fue sin pecado, nosotros somos los pecadores. Él fue justo, nosotros somos los injustos. Él fue el santo y nosotros los pecadores corruptos. Ahora Él murió en el lugar nuestro, en el lugar de los que creen en Él. Y quiero hacer una aclaración. Miren, hermanos, lo que yo voy a decir aquí le disgusta a muchas personas. Y si usted se va a disgustar, disgústese con Dios y no conmigo. Pero aquí dice la Escritura. Mateo 1:21, cuando se le iba a dar el nombre a Jesús, oiga lo que le dijo. Llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a
su pueblo de sus pecados. Eso significa que cuando Jesús vino a salvar, Él no vino a salvar a todo el mundo. Porque si Él, como Dios, hubiera venido a salvar a todo el mundo fuera salvo. Porque Dios no falla en sus propósitos. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero resulta que hay algunos que encuentran confusión en el hecho de decir que Jesús no murió por todos. Que eso es lo que se le llama en teología la expiación limitada. Y dicen, Jesús murió por todos. Hermanos, si Él murió por todos y todos no se salvan, fracasó. Derramó sangre de más porque no todos se salvan. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo encontró. No fracasó. Él es un gran vencedor. Yo le dije al principio que hay cosas de Dios que no podemos entender y yo creo que todos estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Esta es una de ellas. Usted no lo puede, ¿cómo lo vemos? Bueno, así la Escritura lo pone. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? El intercambio fue maravilloso. Dice la Escritura, nadie puede venir a Él si no fuere traído por el Padre. Eso dijo Jesús. Ninguno puede venir a mí si no fuere traído por el Padre. La Biblia dice, por todo lo que yo dije de nosotros. ¿Saben cómo se define todas las cualidades que dije de nosotros? Muertos espiritualmente. Y hermanos, no lo tomen a mal, pero es la realidad. ¿Qué hace un muerto si no lo preparan después de un par de días? Está muerto. Si somos muertos espirituales, nadie puede decir, oh, ¿sabe que yo me había cansado de esta vida y los problemas que hay, viendo los líos? Y yo decidí convertirme. Usted estaba muerto. Y el muerto no puede hacer nada. Ahora, ¿qué pasó que vine? Oh, lo que pasó cuando Jesús llamó a Lázaro. Dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto tuvo vida y entonces pudo levantarse y venir a Cristo. Ese es el orden. Él nos dio vida, dice Efesios 2, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Lo ven cómo lo dice? Y dice Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Y dice este texto en el versículo 6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Miren que ahí no dice todos los dominicanos, los puertorriqueños, mexicanos. No, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Está hablando así. Ahora alguien dice, pastor, pero hay un texto que es muy claro, usted se lo sabe. ¿Cuál? Juan 3:16. Y ahí dice, de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda vida eterna. Ahí está, él amó al mundo y lo dio para el mundo. Eso no es lo que dice el texto. Amó al mundo. Ahora, en Juan, la palabra mundo se usa de varias maneras. De varias maneras. Una es como nosotros la usamos. No solamente habla del mundo como el cosmos y más allá de lo que hay aquí o del mundo aquí o las doctrinas de este mundo, la mala influencia del mundo, sino que la palabra mundo también se usa como nosotros la usamos. Tenemos una fiesta familiar. Familiar, en mi casa, mi hermana, mis hermanos, todos los tíos y primos. O como recientemente tuvimos un funeral. Y de repente uno faltó. Podemos decirle a ese, mira, aquí estaba todo el mundo y tú no viniste. Ahí no estaban los chinos ni estaban ustedes. El mundo del grupo de la familia es una forma de hablar. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, sí, lo dio al mundo, pero miren ahora la restricción, para que todo aquel que en él cree. ¿Y por qué cree? Porque Dios me ha dado la fe. Efesios 2, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Y espero que esto esté claro, hermanos. Ahora oigan la conclusión de esto. Cuando usted y yo pisemos el cielo, no vamos a poder decir como hacen algunos camioneros en mi país, que atrás de su camión o vehículo le ponen mi propio esfuerzo, porque ellos ahorrando se compraron el vehículo. Nadie llega al cielo y dice mi propio esfuerzo.
Dice, yo estaba perdido y Él me halló. Estaba ciego y me hizo ver. Por lo tanto, ahora y por siempre, solo la gloria a Él. A Él la gloria por los siglos, siglos. Amén. ¿Y saben de qué nos libra eso también? Oigan ahora. Eso nos libra de algo también que es serio. Y es que algunos tienen una confusión. Porque dicen, esa persona era cristiano, era salvo, pero abandonó la fe y ahora anda como un demonio. No, Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero además de eso, escuchen lo que dice la Escritura. El que a mí viene, yo le doy vida. ¿Qué vida él da? Vida eterna. Y la palabra eterna significa para siempre. No se pierde. Pero pastor, ¿y qué pasa cuando un verdadero hijo de Dios cae en pecado? ¿Puede durar algún tiempo? Desgraciadamente sí. David duró casi un año. Pero tarde o temprano, por la gracia de Dios, viene arrepentido, dando gloria a Dios y vuelve al camino. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y nadie la arrebatará de mi mano. Nosotros estamos seguros en Él. ¿Qué Salvador tenemos? ¿Qué Salvador? Apreciemos el don de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero quiero darles una nota más. Honrémoslo a Él. Ahora también sacrificándonos y bendiciendo a otros. Ernest Gordon fue un prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre, estando allí en el campo de concentración donde fueron llevados como presos, nos cuenta que había un abuso tal que más de o casi 400 murieron en una milla en poco tiempo. Estaban siendo tratados los prisioneros como animales, acorralados. Y de hecho uno de ellos podía decir, yo veo a estos hombres y sus hechos y veo al mismo Satanás aquí contra nosotros. Un día, después que llegaron de trabajar, el soldado que vigilaba a los presos contó las palas y dijo, aquí falta una pala. Y él dijo, alguien se está quedando con la pala para poder buscar una vía de escape. ¿Dónde está la pala? ¿Dónde está la pala? Y todos los prisioneros estaban ahí en línea. Y de repente con el rifle comenzó a insistir y a golpear en el suelo. Dijo, los voy a matar a todos si no me dicen dónde está la pala. Y uno de los prisioneros, que era cristiano, sin decir nada, dio un paso al frente, dando a entender de que él había escondido la pala para que no mataran a los otros. El soldado cogió el rifle y delante de todos, mientras él estaba en silencio, a golpes lo mató en la presencia de todos. Cuando recogieron las palas y llegaron a la barraca, contaron otra vez y se dieron cuenta de que el soldado había contado mal. Todas las palas estaban ahí. ¿Qué ejemplo de este hombre? Salir al frente y dar su vida para salvar a sus hermanos. Mira, ¿de qué manera nosotros honramos a este Salvador que se dio por nosotros para que tengamos vida eterna? Vida eterna, no es cualquier cosa. Vida eterna. Cuando usted y yo muramos, que seguro vamos a morir. Aprendí algo recientemente. Las últimas estadísticas, sobre todo de este gobierno, dicen que la tasa de mortalidad es que se muere uno de cada uno. Yo sé que quizá no me comuniqué bien, ¿verdad? Dice 1 de cada 10 usualmente, pero cuando dicen se muere uno de cada uno, es que todos nos vamos a morir. Por lo tanto, óyeme bien, oye bien. Cristo murió por ti. Eso no te va a quitar de la muerte física, pero eso te asegura la vida eterna en su presencia.
el Padre entregó a su Hijo por nosotros, no por un error, sino porque Él sabía que hay mucho más. Él sabía que hay mucho más en la vida venidera. Y esto solamente era una transacción pasajera, como esta vida es una transacción pasajera. Esta vida es solo cosa de un tiempo. Estamos aquí, dice la Biblia, que la vida del hombre es como la flor del campo. Florece, pasó el viento y su lugar no la conoce jamás. La palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la niebla que está allá afuera. De repente usted la ve, que no deja ver más allá y desaparece. Así es la vida nuestra. Y sabemos de tantos que se han ido y ya no están. ¿Qué va a pasar con tu vida? Ríndete a Cristo. No pierdas tiempo. Hay un Salvador que es verdad. Él murió por nuestros pecados. Hay un Salvador que salva. Hay un Salvador que cambia corazones, que le da vida a los muertos, que nos deja ver lo que no veíamos, nos deja sentir lo que no sentíamos y nos deja vivir plenamente esta vida en victoria y en contentamiento en medio de las más intensas aflicciones. Cristo es real. Ríndete ahí donde está. Dice: Señor, sálvame, ten misericordia de mí, ven a mi corazón. Humíllate delante de Dios. Y hermanos de la iglesia, aquellos que han creído pero tienen encubierto algún pecado, confiésalo ahora delante de Dios. Vomita eso, ese veneno, confiésalo delante de Él. Vamos a compartir la cena del Señor. Y saben que esta oportunidad es para pecadores. Esto es para, siempre lo decimos, deben ser miembros de la iglesia o personas que son miembros de alguna iglesia o que están en buena comunión con Dios. Pero entienda, usted tiene que ser responsable al comer este pan y beber este vino. Tiene que ser responsable. Y eso significa que esto es para que aprovechemos y confesemos nuestros pecados y arreglemos cuentas con Dios. Como siempre, vamos a dividirnos en dos partes. Una parte va allá y otra parte va acá. Toman los elementos y cada uno se devuelve por aquí. Uno por acá y otro por acá. Bien, este lado por aquí y ese lado por allá. Vamos a orar y preparémonos para la cena. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de recordar los sufrimientos de nuestro Salvador en nuestro lugar. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos en su iglesia. Y ahora, al prepararnos para la cena, te pedimos que vengas y nos bendigas, Señor. Te suplicamos que nos concedas disfrutar de ti, oh Señor, y de esta comunión que tenemos contigo. Y esto te lo suplicamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.